Tendremos una actividad muy especial que queremos que ustedes hagan con sus familias. Queremos, aparte de capacitarnos, también hacer un poco de ejercicio. Entonces, la invitación es para que mañana se conecten con nosotros a través de un Instagram Live que haremos con la cuenta vivelabici.com. Es a las 9 de la mañana. Los invitamos entonces para que se conecten desde esta hora con sus familias. Ahí están pues como las instrucciones y que deben tener en cuenta para que vivan este momento de bici con nosotros. Recuerden, es a través de Instagram en la cuenta de @ en los primeros meses de este año. Importantísimo conocer esta información. Obviamente hay muchas variaciones, pero Pablo nos va a contextualizar un poco. Y finalmente tendremos lugar a preguntas. Les pedimos que por favor vayan consignando estas preguntas en el icono de Q y A. Ahí pueden dejar todas sus preguntas y finalmente, después de que Pablo termine su intervención, vamos a ir resolviéndolas una a una. Así que a todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y Pablo, buenas tardes y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, pues un agradecimiento a la Lonja por la invitación, por permitirme compartir esta información con los clientes, con las personas que se van a conectar. Vengo a hablarles más o menos cómo veníamos primer trimestre del 2020, cómo iba evolucionando el mercado, unas cifras que se veían importantes, un mercado que venía reaccionando con corte pues de este primer trimestre de 2020. En la parte final, pues de pronto entrar a tocar algunos temitas o algunas anotaciones que tenemos de lo que hemos visto en abril, de lo que hemos percibido en abril, de lo que hemos consultado en abril con el constructor, con el vendedor, con el inmobiliario. Simplemente son unos comentarios pues que de una u otra forma yo creo que nos pueden ayudar, nos pueden servir para más o menos conocer qué ha pasado durante este periodo de contingencia. Inicialmente, entonces, vamos a ver qué venía pasando en el mercado de vivienda nueva a nivel nacional. En un primer acercamiento o en una primera diapositiva, quisimos resaltar o quisimos mirar qué tan fuerte había sido el impacto del mes de marzo, cuando empezó la contingencia, cuando empezaron todas estas medidas de aislamiento por parte del gobierno. Y encontramos o hicimos los siguientes hallazgos. En niveles generales de todas las ciudades que censamos nosotros, pues el mercado contra marzo del 2019 se venía contrayendo más o menos un 8%, ¿sí? Ciudades que en casi todas las regiones pues tuvimos esa disminución en ventas, caso Bogotá, caso Cali, caso Barranquilla, caso Villavicencio, Armenia, Pereira, Manizales e Ibagué. Simplemente este dato de acá es la medición contra marzo del 2019. Ciudades donde hubo crecimiento en ventas o aumento en ventas, pues tenemos Medellín, que crece casi un 8%, Bucaramanga, que crece aproximadamente un 44%, Cartagena, que crece un 28%, y Santa Marta, que crece un 30%. Por aquí luego tenemos a Girardot, donde vemos un comportamiento positivo alrededor del 8.5%. Esto si miramos las cifras contra marzo del 2019. Ahora, si comparamos las ventas de marzo del 2020 contra el promedio de enero-febrero, pues vemos que en casi todas las regiones hay disminución en ventas. Y en el país, pues la disminución en ventas estaba más o menos alrededor del 30%. ¿Dónde tenemos cifras positivas? Pues Ibagué, que viene con un crecimiento más o menos del 7.8 contra el promedio de estos dos meses, y Medellín es la única ciudad donde hay un repunte o un buen número debido a que en marzo, finales de febrero, comienzos de marzo, fue la feria Expo Inmobiliaria, de manera que se generó
aceleraron algunos negocios por el tema de la feria sí se sintió. Veníamos teniendo algunos lanzamientos importantes también en este primer trimestre, enero, febrero, marzo. Eso hizo que las ventas mejoraran notablemente en ambos segmentos. Si uno mira la vivienda de interés social, pues la vivienda de interés social creció de buena forma contra marzo del 2019 y contra el promedio del enero-febrero. Y si miramos la vivienda diferente de interés social, en no bis, pues contra marzo crecimos casi un 7%, perdón, y contra el promedio de enero-febrero alrededor del 18%. Entonces, el mes de marzo, particularmente para Medellín, con respecto al resto de las otras regiones, venía marcando una diferencia o un número positivo, muy impulsado claramente por el tema de lanzamientos y por el tema de feria. Puntualmente, pues tuvimos algunos proyectos que ayudaron a mover las cifras, unos muy buenos números. Tenemos el caso de Terrazas del Río, tenemos el caso de Urbanity, el primero de arquitectura y concreto, el segundo de constructora capital, donde se presentaron unos buenos negocios, se registraron unos buenos negocios y eso pues ayudó a esta recuperación en ambos segmentos, tanto en la vivienda no bis como en la vivienda de interés social. Si uno mira cómo venía el trimestre, estas son las cifras de 3 meses de este año y las comparamos contra 3 meses del 2019. Entonces tenemos un crecimiento en el país aproximadamente del 13% en número de unidades vendidas y con una facturación que venía aumentando aproximadamente un 16%. Si entramos a ver Medellín venía cayendo alrededor del 2% en número de unidades, pero con una notable mejoría o una buena mejoría en el tema de facturación, creciendo casi un 15%, pasando de 1.2 billones de pesos a 1.4 billones de pesos. Si desagregamos o separamos este consolidado total entre vivienda de interés social y diferente interés social, pues tenemos lo siguiente. ¿Cómo venían las ventas de interés social? Venían creciendo alrededor del 22%. Un segundito. Bueno, entonces vuelvo y retomo. La vivienda de interés social entonces venía creciendo alrededor del 22% y una facturación que venía creciendo de buena manera, casi del 42%, fundamentalmente por algo. El año pasado, en este trimestre, las viviendas se vendían con un tope bis de 135 salarios, ¿sí? En el trimestre 1 del 2020 ya las viviendas se están vendiendo con un tope de 150 salarios. Por eso la facturación en casi todas las ciudades vemos que aumenta de maneras importantes. En Medellín, pues ese crecimiento venía siendo alrededor del 8%. Las ventas en unidades caían alrededor de un 7%, de 2.389 bajamos a 2.232 viviendas. El segmento BIS entonces venía, digamos que disminuyendo un poquito con respecto a la medición del trimestre del 2019. El segmento no BIS en el país venía más o menos comportándose con un 2.2% menos que esa medición del año pasado, mientras que en Medellín la vivienda diferente de interés social venía creciendo un 2.1%. El número de unidades vendidas pasamos de 2.900 a 2.970, más o menos, y en facturación mejoramos de 978.000 millones de pesos a 1.1 billones de pesos, crecimiento del 16%, aclarando o anotando que este crecimiento se da porque los rangos superiores a 300 o 400 millones de pesos en la ciudad tuvieron unos buenos ritmos de ventas en el trimestre. A modo de conclusión, entonces, un primer trimestre que venía comportándose bien, un mes de marzo que en la ciudad de Medellín estuvo diferente al resto de las ciudades de Colombia, pero que a nivel general en Colombia el mes de marzo pues no estuvo tan bueno
como debería de haberse presentado debido a los temas de la contingencia y lo que empezamos a ver después del 20 de marzo más o menos. Vamos a entrar entonces a ver detalladamente qué fue lo que pasó en Medellín. Este fue el comportamiento de Medellín durante el mes de marzo. Tenemos un crecimiento del 8%, donde la vivienda no bis crece, la bis crece un 9%, perdón, y la vivienda no bis crece alrededor del 7%. Los segmentos de tope bis hasta 300 millones de pesos tuvieron una disminución en ventas del 8 y el 32%. De resto, todos los otros segmentos con indicadores positivos. Las ventas estuvieron muy bien acá en este segmento, de 400 a 500 millones de pesos, un crecimiento del 112%. Aquí tenemos efectos de lanzamiento de unos proyectos, por eso las ventas mejoran tanto en este segmento. Las ventas del mes, si miramos la facturación, fueron alrededor de 540 mil millones de pesos. Contra el promedio de los últimos 12 meses, pues estamos superior. El promedio era de 423 mil millones de pesos, indica que el mes fue un buen mes para la facturación de la ciudad. Gráficamente, ¿qué podemos observar? Voy a darle un zoom a esto acá, me voy a enfocar en esta última parte de acá. Este es el último trimestre del 2019. Miren cómo caen las ventas octubre, noviembre y diciembre. Diciembre alrededor de las 1.180 viviendas más o menos. Pero miren cómo arranca o cómo venía de bien el año. Enero mejoró, febrero mejoró contra enero y marzo mejora contra los 2 meses anteriores, incluso contra octubre, noviembre y diciembre. Venía siendo el segundo mejor mes del semestre o de los últimos 6 meses, es el mejor o venía siendo el mejor mes del trimestre y también es el segundo mejor mes del último año. ¿Por qué? Porque la vivienda de interés social nos venía ayudando un poco, la vivienda de interés social en el acumulado de sus últimos 12 meses, venía ya con un cambio de tendencia con respecto a las 2 mediciones anteriores. Dentro de los últimos 5 años, pues sería la tercera mejor venta registrada en Medellín y la vivienda no bis empezaba a estabilizarse un poco, por aquí medio cambiaba un poco la tendencia, alrededor de 10.650 viviendas últimos 12 meses. Sigue estando muy por debajo de mediciones anteriores, es la venta más bajita de los últimos 8 o 9 años, pero al menos ya empezaba a corregirse un poco y ya no teníamos esta tendencia de que las ventas iban a seguir descendiendo, sino que ya empezaba a verse una estabilidad. ¿Qué esperamos nosotros? Pues en abril, más o menos, el estimado que se tiene es de que las ventas puedan disminuir entre un 80 o un 85% en la ciudad. Es decir, si yo en marzo vendí más o menos 1.900, 2.000 viviendas, en abril podríamos estar hablando de un número cercano a las 350, 400 unidades durante el mes de abril. Negocios sí se están haciendo. En las salas de ventas, todo el tema virtual, todo el tema digital de algunas compañías, digamos que está funcionando bien. Se están cerrando también algunos negocios que se venían trabajando en meses anteriores, febrero, marzo, por ahí. Entonces, negocios sí se están dando en una menor escala, obviamente, pero al menos no ha parado como la decisión de compra o la decisión de las personas legalizar esos negocios. Algunas otras personas están pidiendo unas prórrogas de 1 o 2 meses o unos plazos de 1 o 2 meses, tomando decisiones, mirando sus ingresos cómo están, que no estén muy afectados, todo esto. Pero por ahora el nivel de desistimientos, pues afortunadamente no es tan alto. Vamos a ver, tenemos que tener bien diligenciada o consolidada la información de abril, ya de pronto para dar números más exactos y poder de pronto hacer unas más o menos proyecciones de qué podía pasar en el trimestre 2 entre abril, mayo y junio, de acuerdo también a las medidas que vaya tomando el gobierno y a la liberación de ciertos sectores. Podríamos de pronto generar algunos datos de proyecciones de ventas en este próximo trimestre. Si miramos cómo se está comportando o cómo se venía comportando la oferta en Medellín, pues en Medellín la oferta venía creciendo para la vivienda de interés social alrededor de un 35%, donde el tope bis es el que aumenta un 41%, y en el segmento no bis la oferta disminuye un 7%. Este saldo negativo, este dato negativo es bueno porque nos muestra que hay una regulación o una prudencia a la hora de lanzar proyectos, a la hora de lanzar etapas nuevas.
y posiblemente en los próximos meses, abril, mayo y junio, pues también el tema de lanzamientos de etapas nuevas o de proyectos nuevos empiece, se pare del todo y se posterguen o se aplacen esos lanzamientos. Es lo que nos han contado, es lo que más o menos sabemos. En la cabeza tengo más o menos unos 6 o 7 proyectos que se iban a lanzar ahorita en estos 3 meses y ya pues, se tomó la decisión de que no es viable o no es, digamos, el mejor momento para lanzar un proyecto, dadas las condiciones actuales, porque los efectos de lanzamiento de los proyectos son muy importantes los 3 primeros meses. Entonces, si yo lanzo un proyecto ahorita en marzo, digamos que perdería ese impulso que da el efecto de lanzamiento o de proyecto o de etapa, teniendo muy en cuenta la variable que ha cambiado mucho este negocio, que es el plazo de la cuota inicial. Desde el punto de vista de rotación que tenemos estos números. Estos son meses que yo me voy a demorar en vender la oferta que hay en cada uno de estos segmentos de precios o de estos rangos por metro cuadrado o en estas subzonas o municipios o en estos detalles de inmueble o tipologías o en estos estratos. ¿Qué podemos observar acá entonces? La vivienda de interés social con una buena rotación entre 8 y 9 meses es un indicador manejable. La vivienda no bis hace días no tenía un indicador tan bueno, ya estamos por debajo del año y medio, en diciembre, en noviembre, en enero, más o menos, este indicador estaba alrededor de los 22, 23 meses, o sea que notablemente mejoró por las buenas condiciones que mostró el trimestre que venía generando unos buenos ritmos de ventas. Es importante destacar este segmento acá de 400 a 600 millones de pesos con rotaciones por debajo de los 13 meses. También las rotaciones por debajo de 400 y por encima de tope bis, alrededor de 17, 18 meses, que sigue siendo un indicador manejable, pero es donde más oferta acumulada tenemos en la ciudad. Aquí más o menos es el 24, son el 50% de la oferta está en este segmento, entonces es donde más concentración de proyectos y de inmuebles tenemos, pero con unas rotaciones manejables de 17, 18 meses. Y por subzonas o por municipios hay 4 registros que nos parecen altos, que son Copacabana en el segmento no bis, alrededor de 50 meses, el Carmen de Viboral, alrededor de 50 meses para la vivienda no bis, en La Estrella, alrededor de 50 meses también para el no bis, y en San Antonio de Prado, para el no bis también alrededor de 50 meses. ¿Qué pasa en esas zonas? Son zonas donde hay un alto inventario y las ventas no han reaccionado de la mejor manera en el último trimestre. También tenemos algunas otras zonas con unos indicadores un poquito altos también, como el Poblado, alrededor de los 33 meses, el Laureles Estadio, 28 meses, Marinilla, 27, 26 meses, y Bello, un poquitico acá, alrededor de los 21 meses. Bello mejoró un poco con respecto a otras mediciones, pero también sigue estando dentro de los números más altos para el segmento no bis. Y el bis en 2 zonas con una rotación, digamos que no la mejor, Copacabana alrededor de los 27, 28 meses y San Cristóbal alrededor de los 50 meses. ¿Qué pasa en estas zonas? Pues el inventario es alto y las ventas no van reaccionando tan bien. Es el mismo efecto que registramos para la vivienda no bis. Y por último, tengo acá cómo está la oferta hoy en Medellín. Hoy en Medellín, pues tenemos unos indicadores sanos desde el punto de vista riesgo, un 78% en planos, un 17% en construcción y un 5% terminado. Este 5% es el que muchas veces preocupa en las ciudades. Siempre debe estar alrededor de 5, por debajo de 5. Lo ideal es que este número no aumente más. De ahí digamos que estamos como en el límite y hace más o menos un año, año y medio, seguimos en ese indicador del 5. Años atrás, 4 o 5 años atrás, ese indicador había estado más o menos en el 3%. Hoy, este número de viviendas, más o menos, en el mercado de Medellín, vale unos 430.000 millones de pesos. Está muy concentrado en 4 zonas: Bello, Itagüí, Envigado y Sabaneta. Estos son número de viviendas disponibles en cabeza del constructor donde ya se terminó la obra y hay poco plazo para la cuota inicial actualmente.
está muy concentrado en las viviendas entre 200 a 400 millones de pesos y está muy concentrado en el estrato 4. Cuando uno hace un ejercicio combinando estrato, combinando rango de precio y combinando zona, casi que son los mismos proyectos los que están, digamos que generando esta oferta alta en la ciudad de Medellín. Ese es el resumen, eso era lo que quería mostrar inicialmente para mirar qué venía pasando en el trimestre, mirar cómo había comenzado el año, mirar cómo venía marzo en detalle en la ciudad de Medellín. Y por otro lado, tengo para compartir un documento que hemos venido actualizando todas las semanas, preguntándole a los constructores, a los inmobiliarios, a los directores comerciales de diferentes proyectos, y le hacemos 4 o 5 preguntas. Si han logrado vender desde que se inició el aislamiento obligatorio. Y casi todos pues coinciden con esto. Tenemos varios proyectos que han registrado ventas, no en el volumen alto, pero se han logrado cerrar algunos negocios. Los mismos otros ítems son muy repetitivos, pero digamos que hemos extraído los mejores de esos comentarios de muchos constructores. Estos datos son a nivel Colombia, no solamente son de Medellín, simplemente quisimos como consolidar los mejores, pero mire que casi todos dicen lo mismo. Han logrado hacer unas ventas que ya se venían adelantando su proceso. En algunos proyectos BIS se han podido vender a pesar del aislamiento, los no BIS no ha sido más difícil y han tenido pocas llamadas. Se han tenido unas pocas ventas a través de redes y correos que ya venían en proceso. Entonces, encontramos, digamos que algunas cosas importantes dentro del mes. Aquí, por ejemplo, se identifica que la mayoría de las ventas del reporte de abril, este reporte que acabamos de ver, son de marzo, resultado de la feria en Medellín a finales de febrero y principios de marzo, que se hacen efectivas en los meses siguientes. Otra de las preguntas que estamos haciendo ahorita es que si han tenido desistimientos desde que inició el aislamiento obligatorio. Pues hasta el momento no hay muchos desistimientos registrados. Los que se han registrado corresponden a procesos que ya se venían dando antes de la contingencia. Y además manifestaron que son pocos los clientes que han dicho pensar en aplazar la compra. No se presentan desistimientos, no se presentan desistimientos. Entonces es como muy concentrado o muy consensuado el mismo concepto casi en todas las ciudades de Colombia. Otra de las preguntas que hacemos es qué estrategias se están utilizando para vender. Pues se están fomentando ventas internacionales por el tema del precio del dólar. Los constructores están manteniendo contacto con los clientes que en algún momento visitaron salas de ventas y estaban interesados en algún negocio. Se está realizando ventas a través de plataformas virtuales, recorridos 360, citas virtuales, webinars, ruedas de negocio virtuales, entre otros. Ahí como para comentar, a muchas compañías, digamos que las cogió el tema como fuera de base con el tema digital. Algunas otras, digamos que ya tenían algunos desarrollos y eran muy fuertes en eso, pero comentarios que hemos escuchado, a la gran mayoría, pues el tema digital les ha afectado bastante. Simplemente para comentar, por ejemplo, en Panamá son muy fuertes con el tema digital, pues casi no hay salas de venta. El público de Panamá también es distinto, el público de Panamá es mucho inversionista, mucha persona del extranjero, entonces casi todas las compras se realizan desde el punto de vista digital, por plataformas, por chat, por WhatsApp, por recorridos 360, fotos en tiempo real, redes sociales en tiempo real, todas estas otras herramientas que nos permiten, digamos, comercializar inmuebles. Aquí de pronto sí nos falta un poquito más incluir eso como inversión y no como gasto, porque creemos que eso nos puede ayudar si pasa la contingencia y todo eso. Yo pensaría que ese debería ser un tema que deben revisar muchas de las compañías y apostarle a ese tema digital, porque digamos que las cosas van a seguir cambiando un poquito. Otra de las preguntas que hacemos es, ¿qué porcentaje de los clientes que están pagando cuotas iniciales han pedido prórrogas en sus pagos de la cuota de estos últimos 2 meses? Entre un 10 y un 20%, el 12% solamente pidieron prórroga. En un proyecto BIS el 40% de los clientes hicieron el pago de la cuota de novedad, sin novedad en marzo. Hay varias cosas que son importantes revisarlas, pues ya uno a uno detalles. De pronto yo ahorita más tarde comparto este documento para que se lo envíen a las personas que se conectaron a la reunión.
Y por último, tenemos acá comentarios importantes. Pues, algunos constructores me han contactado contándome que están negociando más lotes. Los proyectos en su mayoría aún no toman decisión en cambios de fechas de entrega o inicio de obra, en la gran mayoría. Posiblemente algunos sí empiecen a desplazar y a mover esas fechas de entrega o esas fechas de inicio de obra. Algunos manifestaron la falta de apoyo de algunos bancos que no se están trabajando ni implementando canales virtuales con la misma rapidez para hacer pagos, aperturas de cargos fiduciarios, etc. Se está trabajando en los protocolos para poder reanudar obras el 27. Ya sabemos pues, que eso está en camino y muchas compañías ya están presentando sus protocolos para poder abrir nuevamente sus salas de ventas o sus obras la próxima semana. El cliente local, pues toca educarlo para hacer compra de inmuebles a través de medios digitales. Lo más importante es que se debe generar confianza. Aquí también hay un punto que vale la pena resaltar y es estar pendiente del cliente, no descuidarlo, decirle que estamos ahí, el negocio sigue, la obra sigue, la sala de ventas sigue, generarle esa confianza al comprador. Y de otra forma también incentivar a la compra de vivienda como una mejor oportunidad de inversión en estos momentos con tanta volatilidad y tantos otros efectos que ve uno en otros sectores del mercado, de bolsa o de otros sectores, indicar de pronto en las campañas publicitarias, en redes sociales, diciendo que hoy por hoy es mejor, como se dice coloquialmente, tocar un ladrillo e invertir en vivienda o invertir en propiedad raíz y sigue siendo, digamos que una de las mejores inversiones. Eso era lo que les quería compartir, eso era lo que les quería contar, también dando pues como un poquitico de parte de tranquilidad del mes, del trimestre. Vamos a arrancar otra vez de nuevo ahorita el 27, posiblemente el 11 empiecen a abrirse otros sectores. Esperemos que las cosas de aquí en adelante pues mejoren un poco y ya esperemos a ver si tenemos alguna pregunta o si tenemos alguna inquietud de alguno de los participantes en esta pequeña charla. Muchas Pablo, gracias. muchísimas gracias. En este momento estamos revisando y no hay ninguna pregunta. No sé si damos un momentico, alguien quiere escribirnos alguna pregunta para que Pablo pueda dar pues como una respuesta y si no damos por terminado entonces esta conexión. Claro que sí, demos una esperita. Y aquí estoy viendo, por aquí está Jorge Andrés Villa, Luis Felipe Toro, Personal JK, Daniel D'Amato, Consuelo Bueno, Duque, María Orozcos, sí. Pablo, mira, ya tenemos una pregunta. Alejandro Jaramillo nos dice, ¿pueden variar los precios en los proyectos nuevos? Yo pensaría que no. Hoy realmente, puede que sí varíen porque los insumos de la construcción pues siguen subiendo y siguen encareciéndose un poco. Pero la idea es que los precios se estabilicen un poco en estos 2 o 3 meses que vienen. Posiblemente después de unos 2 o 3 meses sí empiece el incremento de precios. Hablando de vivienda nueva, pues realmente, pero yo pensaría que en estos próximos 2 o 3 meses voy a decir que va a haber estabilidad en el tema de precios. Pero sí, a futuro sí, posiblemente se vean aumentos por el tema de los insumos. Listo. Jorge Maldonado nos pregunta, ¿cómo ves el valor de la tierra en un futuro en la ciudad de Medellín? El valor de la tierra. Ahí sí no me atrevo a decir, depende mucho de muchos factores, depende mucho del plan de ordenamiento territorial, depende de que esos buenos lotes se consigan dentro del municipio de Medellín. Si hablamos del municipio de Medellín, ya casi que digamos que todos los lotes que hay disponibles o los lotes grandes que hay están en las afueras de la ciudad o en los municipios aledaños, Sabaneta, Caldas, Girardota, Copacabana, Bello, pues lo que es el área alrededor del área metropolitana. Pero el tema de precios de lotes sí no me atrevo a contestar esa pregunta porque no quiero, digamos, decir algo que después me pueda arrepentir. Entonces no sabría responder en este momentico qué pueda pasar con el precio de la tierra.
Listo. Pablo, mira, también nos preguntan si de pronto tienes alguna información sobre los arrendamientos, el tema de arrendamientos en comercio. Pero con respecto a, De pronto valores de arrendamiento en comercio. pues valores no tengo, pues, se está hablando más o menos del punto 4, punto 5, por ahí, en el tema de comercio, en el tema de oficinas, creo que está más o menos por esos rangos. Hasta donde tengo escuchado no hay temas o no hay noticias de aumento en los canos de arrendamiento y todo eso. Más que todo eso es como lo que tengo como en mente o en conocimiento. Listo, acá nos hacen otra. ¿Qué tan recomendable es desistir de la compra de un apartamento sobre planos si ya ha pagado, perdón, el 90% de la cuota inicial? ¿Qué crees? Yo no desistiría. Yo ya seguiría adelante, trataría de hablar con la compañía, trataría de hablar con la constructora que me ayuden porque pues, ya he pagado mucho y ya he hecho una gran inversión y un gran esfuerzo para de pronto retroceder o quitarme del negocio. Yo por ahora no haría eso. Mi sugerencia es que hable con el constructor porque, o el cliente o el promotor, porque hoy los clientes, hoy los constructores están, digamos, abiertos a esa negociación por todas las condiciones que tenemos actualmente. Al constructor tampoco le favorece desistir ese negocio. Y también teniendo en cuenta pues, que posiblemente todavía tenga plazo, no sé si de pronto tenga plazo o esté muy encima o muy próxima a la entrega del inmueble, pero yo creo que no es buen momento para tomar una decisión de esas. Yo trataría de que el negocio no se dañe y conversando con cada uno de los integrantes del negocio, el constructor, el promotor, toda la gente que está involucrada. Listo. Por acá hay otra y dice, estábamos teniendo una tendencia a ver mayores proyectos en el interior de la ciudad, pero con todo esto, ¿de pronto crees que se puede afectar un poco ese tipo de vivienda urbana y la gente tendrá mayores deseos de pronto de ir a vivir a las afueras? ¿Crees que esto va a pasar? Yo pienso que si tuviéramos una ciudad más grande y de pronto tuviéramos problemas con temas de servicios de transporte, sí sería bueno comprar en las afueras. Pero nosotros, la ciudad es relativamente es pequeña y uno en los desplazamientos no se demora mucho y lo que se busca hoy es evitar esos desplazamientos, ese estrés del transporte urbano, el estrés del tráfico, de los trancones, de las horas picos y todo eso. Y es si se puede, si uno puede, si tiene forma de adquirir vivienda dentro del municipio, pues yo creo que sería la mejor opción. Ahora, falta es que las herramientas, que el POT, que todo se integre, pero sí sabemos de algunos proyectos y se sabe de algunas constructoras que están mirando lotes o desarrollar proyectos dentro de las comunas de Medellín, en el caso, por ejemplo, de Los Colores, en el caso de Guayabal, en el caso del plan parcial del Perpetuo Socorro, lo que es entre San Diego, como por exposiciones, por todo ese sector. Entonces yo pienso que entre más central pueda estar uno y evitarse esos temas de desplazamiento largos, eso va a incentivar la compra de vivienda al interior de la ciudad. Yo pienso que hay que usar más de esa forma que irse a los extremos o a las áreas o municipios aledaños de Medellín. Pablo, ¿qué piensas que puede pasar con el precio de los inmuebles usados? Yo pienso que se deben estabilizar. Hoy ese tema del precio en casi todos los segmentos va a estabilizarse. Por algunos meses puede ser. No creo que vaya a haber mucho aumento en el precio de los inmuebles, el metro cuadrado de los inmuebles. Yo pienso que eso va a estar estable unos días. Eso se va a demorar para que empiecen a subir los valores de las viviendas o el precio del metro cuadrado en la ciudad. Yo creo que hay una tendencia de estabilidad en este periodo. ¿Crees que este es un buen momento para comprar vivienda nueva o usada? Este momento es muy bueno para comprar propiedad raíz. Si yo tengo forma de comprar vivienda usada y lo puedo hacer, lo haría.
si puedo hacer todo todos los pasos para comprar una vivienda nueva, lo haría, porque hay condiciones, hay tasas de interés bajita, como lo mencioné ahorita cuando estábamos viendo la presentación, la inversión en propiedad raíz sigue siendo, digamos, hoy por hoy una de las más seguras, si no es que es la más segura, con toda la volatilidad que se está presentando ahora en los otros mercados. Yo pienso que sí es un buen momento. Hoy puede ser un buen momento y de pronto por ahí está uno de buenas con alguna vivienda usada y puede hacer algún negocio importante. Pienso que no es muy buen momento. Pablo, por acá también nos preguntan que el mercado de oficinas viene frenándose de manera lenta, pero ahora con el COVID, ¿cómo crees que es la expectativa de ventas en este segmento? Ese segmento sí creemos nosotros que se va a frenar un poco más que la vivienda, porque las inversiones que se hacen en ese segmento de oficinas, en ese segmento comercial, centros comerciales, todo eso, son inversiones de mucho más patrimonio, son inversiones más costosas. Hay compañías grandes mirando áreas completas, pisos completos, torres completas, y ahora con toda esta incertidumbre, pues esas negociaciones se pueden frenar, digamos que bastante. No creemos que se vayan a dañar negocios, pero sí posiblemente se, se estabilice mucho y se deje de vender en estos 2, 3 próximos meses. Nos preguntan también si el porcentaje de negociación puede aumentar para inmuebles nuevos y de segunda. ¿Qué crees? Ahí ¿dónde está la pregunta para poderla ver bien? Dice, ¿el porcentaje de negociación puede aumentar para inmuebles nuevos y de segunda? Sí viene cambiando la composición de la muestra de los negocios. Anteriormente se estaban vendiendo muchísimas más viviendas nuevas. Hoy esa composición ha cambiado y se está vendiendo un poquitico más la vivienda usada y se está arrendando un poquito más también vivienda que nueva. Más o menos es una proporción que anteriormente era 30-70, 70 de vivienda nueva y 30 de arriendo o venta de usados. Hoy más o menos esa relación está a 40-60, 42, por ahí, más o menos vivienda nueva en 42 y un 58% vivienda usada y arriendos. Sí ha venido cambiando notablemente en los últimos 2 o 3 años esa composición de los negocios. El año pasado se habló de que en Medellín estaba a punto de estallar una burbuja inmobiliaria. ¿Qué crees que puede pasar ahora? ¿Qué tan cierto era lo de la burbuja inmobiliaria en la ciudad? No, en Medellín pues, desconozco el tema de la burbuja inmobiliaria, nunca nosotros por ser galería inmobiliaria pues nunca hemos mencionado el tema de la burbuja inmobiliaria. Burbuja inmobiliaria tendríamos que tener la ciudad invadida de avisos por todas partes de se vende o se arrienda y pues uno todavía no ve esos efectos como se alcanzó a ver hace unos 5 o 6 años, por ejemplo, en Bucaramanga, como se está viendo, por ejemplo, hoy en Barranquilla, donde hay mucho aviso en ventana, no hay quien ocupe esas viviendas o no hubo en su tiempo quien ocupara esas viviendas. Y aquí en Medellín eso no se ve. Afortunadamente en Medellín yo todavía no me atrevo a mencionar del tema de la burbuja inmobiliaria para la ciudad. Desde el punto de vista de riesgo, comparándonos contra las otras ciudades, estamos de lejos con unos números muy sanos por oferta terminada, por rotaciones de inventario, por composición de oferta. Yo creo que no es bueno, digamos que especular tanto sobre el tema de la burbuja inmobiliaria. Listo, Pablo. Ya agotamos todas las preguntas. Agradecemos a las más de 150 personas que se conectaron a esta charla. A Pablo de Galería Inmobiliaria también muchas gracias por compartir con nosotros. Y todos ustedes recuerden que estas charlas están quedando en nuestro canal de YouTube, en el canal del gremio. Y además también compartiremos con ustedes las memorias que nos están dejando los conferencistas. Muchísimas gracias y recuerden que mañana a las 9 de la mañana también tienen una invitación muy especial del gremio para que en familia hagamos un poco de ejercicio a través de la cuenta vivelabici.com. Muchísimas gracias y feliz tarde. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.